Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues este va a ser un vídeo de una serie que voy a dedicar a la Siria que yo conocí y a la Siria que yo viví antes de que los mercenarios colonos al servicio del imperialismo y los confesionalistas fanáticos destruyeran Siria, y ahora los israelíes directamente, pues tomándola con infantería, están a unos 15 kilómetros de la conurbación de Damasco. Y bueno, era una Siria que, contra lo que se dice y contra cómo se la presenta, como si fuera una Siria con compartimentos estancos según grupo humano, según confesión, según supuestas etnias, que vivirían en territorios, en zonas perfectamente delimitadas y diferenciadas y tal. Lo cierto es que eso no es así. No es así a nivel de las ciudades, absolutamente no es así. A nivel de los pueblitos pequeños y localidades, así municipios con poca población, sí que puedes decir que tal pueblo es suní, tal pueblo es alauí o cristiano en su totalidad, pero no las regiones o las áreas de Siria. O sea, si lo miras por provincias, pues hay de todo en cada una. Si lo miras por ciudades, pues también, ¿no? Yo he conocido taxistas kurdos en Damasco. Nuestros vecinos, cuando viví en Damasco durante un tiempo por razones de... Bueno, estaba becado para aprender árabe y tenía una beca de trabajo de investigación allí. Y nuestros vecinos eran suníes, y eran suníes de origen materno, o sea, la madre era de Sueida. Era de Sueida, es decir, de mayoría drusa, pero bueno, ella era sunita y vivía en Damasco. En el campo, en una zona primordialmente cristiana y alauí, teníamos vecinos que eran sunitas también. Nos invitaron un día, no los vecinos, sino estando en Damasco, a una fiesta suní. Entramos sin ningún tipo de problema, o sea, es decir, había una mezcolanza en un territorio donde... Bueno, un territorio, por ejemplo, cercano a Turquía, hay población armenia. En la costa norte de Siria se llama Kasa, donde hay un idioma específico llamado el kasabí, que da buena cuenta de esa mezcolanza, ¿no?, de Siria, porque es un idioma que contiene léxico y estructuras túrquicas, incluso del arameo también por otro lado, del árabe, por supuesto del armenio, o sea, el tronco idiomático es armenio, pero con mucha influencia de cada uno de los grupos humanos que conviven, no solo coexisten, sino que conviven con ellos. En Malú, la población de casas cueva, muy antiguas, y en Sednaya se habla arameo, y no en su variante, digamos, menos antigua, ¿no? Porque luego el arameo tiene diversas ramificaciones y evoluciones, como el siríaco, por ejemplo. Pero no, el arameo antiguo, la lengua de Jesucristo, se habla allí. La Navidad se celebraba con total normalidad. Ahora sí habrá problemas, pero antes de la entrada de los llamados rebeldes sectarios estos, mal llamados rebeldes, pues nunca había habido problemas. Ahora los habrá de aquí al futuro. Y bueno, recuerdo eso, el cordero, con la cabeza del cordero, que es súper preciado, les encanta la cabeza también. Los fuegos artificiales en fin de año, y en el campo, que muchas personas tienen escopetas de caza, disparan al aire. Papá Noel en televisión, con los niños, los Reyes Magos, bueno, recibiéndolos, las cartas televisadas, leen cartas de los niños también por televisión. O sea, todo con total normalidad. Los suníes no la celebran, pero no pueden evitar empaparse de un poco del espíritu navideño, porque a los niños, claro, los niños no saben, ¿no? Y muchas veces en las escuelas, pues, como conviven también en las escuelas niños de grupos humanos, entre comillas, distintos, pues los niños reciben, ¿no?, noticia de que los otros la celebran, de lo bonito que es, los regalos y tal, y también lo quieren como niños que son. Y de ahí que hubiera, ¿no?, como entre comillas un contagio, ¿no?, un buen contagio de ese espíritu navideño. El monasterio de San Jorge, la provincia de Homs,
cercana al castillo y ciudadela de los caballeros, una ciudad de los cruzados, que luego fue ocupada por Saladín y sus fuerzas, pero era de origen cruzado. Y San Jorge, por lo demás, un santo que tiene absolutamente que ver con Siria, ¿no? En la Siria histórica fue un hombre que se opuso a la invasión de tribus túrquicas en aquel momento, y que hoy como ayer pues invadían Siria, en este caso la Siria histórica, y les combatió, y entonces de ahí viene la leyenda, ¿no? Del dragón como ser que encarna el mal y con el cual no se puede negociar ni pactar, sino que hay que combatirlo hasta derrotarlo, hasta la muerte, ¿no? Con el que no cabe solución intermedia. Por lo demás, San Jorge, patrón de los ortodoxos sirios. Recuerdo Calat el Markab, una fortaleza cerca de Banias, ocupada por los terroristas, pero antes de la mal llamada guerra civil siria, que ni es guerra, es invasión, y ni es civil ni es Siria, porque fue una coalición multinacional contra Siria, que al final se ha acabado imponiendo de la mano de Ahrar Tahrir al-Sham. Y bueno, yo recuerdo, ¿no? en época de paz esa ciudadela que era increíble, a pies de la costa, o sea, a pies del litoral, en lo alto de una colina, de una montaña así litoral, y de piedra negra, como súper mística. Recuerdo el lago de Kadesh, donde se produjo la famosa batalla en la antigüedad entre egipcios y asirios, y también de aguas así verdes, como muy especial, muy aguas calmas, así de color verdoso, y con un paisaje, bueno, muy especial. Recuerdo la costumbre, ¿no?, damascena de subir al Casium, el monte Casium, que conservó ese nombre, el nombre romano, y desde el cual se podía ver toda Damasco, y bueno, y se puede ver toda Damasco, y sus terrazas para fumar arguile, pipa de agua, sus puestos de frutos secos, y que la gente pues subía allí a los miradores. La costumbre ciudadana por parte de los urbanites de trabajarse ellos de manera individual o a veces de manera colectiva, el vecindario, jardines. O sea, jardines que no eran privados, eran jardines abiertos a la gente, pero que no eran de cultivo y de mantenimiento estatal, sino por parte de los convecinos o de familias o de un individuo. Y un poco para paliar a veces que el entorno igual no era bonito, ¿no? La urbanización así, o estaba en construcción, o el hormigón a veces no estaba revestido, no estaba pintado y tal. Y ciertamente a veces parte de las ciudades sirias ofrecen, ¿no?, esa visión que urbanísticamente, pues aunque la arquitectura es interesante, la arquitectura civil, pero a veces un poco prosaica. No hablo de los centros, no hablo de los núcleos históricos, pero en algunos barrios así. Y sin embargo, como cada uno, digamos, alrededor de su casa o alrededor de su bloque se montaba su jardín, y bueno, con higueras, con cerezos, con árboles de la granada, granados, y instauraban como una especie de microambiente, ¿no? Recuerdo Siria contra el estereotipo, ¿no? Un país tremendamente pacifista en su ideología colectiva, no sé, uno de los valores supremos, casi pues rivalizando con el valor de la patria o con el valor de la comunidad, era la paz, ¿no? Y se veía en múltiples pintadas, signos de la paz, del pacifismo, en cantidad de muros de varias ciudades, pintadas por la paz, por el desarme, la no nuclearización del mundo. Esto desde el primer año, desde que llegué, era así. Las unidades domésticas o residenciales en Siria, en los pueblos, no coinciden con la unidad familiar, sino que
bueno, las familias y especialmente las mujeres transitan un poco de casa en casa, o sea, no, tú tienes tu casa evidentemente, pero las puertas para las vecinas están abiertas y se ayudan mutuamente en reciprocidad, o sea, un día van unas vecinas a ayudar con la casa, con la cocina, con lo que sea, ¿no? Con la producción doméstica, porque muchas veces en los pueblos hay una habitación para la producción doméstica, desde dulces hasta tejidos, pasando por mantelería, etcétera, y conservas. Y como que en esa producción de Domestic System, pues la familia no es el núcleo productivo, sino que es transfamiliar, no es convecinal también. Y de ahí que la casa sea un espacio abierto, mucho más abierto que aquí al vecindario. Las galletas de producción estatal también, que les llamaban biscuta, que eran buenísimas, o sea, algunas de cacao y algunas de como con un piso, digamos, intermedio entre las galletas, que era de crema o era de limón. Eran geniales. La práctica de deportes en Siria, con su selección de fútbol evidentemente, pero más allá de ello, Siria ha sido una potencia en karate, rivalizando con los coreanos, también porque había instrucciones, o sea, había instructores y senseis, por decirlo así. Sensei es en japonés, ¿no? En coreano no lo sé, pero el equivalente a los senseis de Norcorea, de Corea del Norte, que muchos iban a Siria a enseñar y abrían dojos, centros de academias de artes marciales, dojos. Y era una potencia en gimnasia rítmica, artística, en gimnasia deportiva. Siria era una potencia. Celebró los Juegos del Mediterráneo en los años 80, en Latakia. La riqueza arqueológica de Siria, ¿no? Que vas pisando por el terreno y te sale una ánfora, o sea, es algo como que incluso a veces la gente no tiene, quizá no aprecia a veces tanto el valor arqueológico, porque al haber tanto y al ser tan fácil de encontrar, es como que subjetivamente la gente tiende como a desmistificarlo también, ¿no? Lo que es la magia de la arqueología, porque para ellos es algo como muy profano, muy del día a día, de ordinario, no en el mal sentido de la palabra, pero en el sentido de que conviven con la arqueología, cantidad de yacimientos. Siria, por lo demás, en Tel Halaf, donde se ha hallado registro material, que dicen los arqueólogos, o sea, registro físico del primer grano de trigo cultivado. Abu Jureira, donde se ha hallado el registro arqueológico de las primeras legumbres de siembra, plantas de legumbre domesticadas, cultivadas, y en concreto la primera, la lenteja, que rivaliza en antigüedad con el trigo. O sea, la teoría arqueológica clásica es que lo primero que se empezó a cultivar fue la espelta y trigo. Y luego se han sumado otras teorías que dicen que no, que antes o coetáneamente fue la legumbre, en concreto la lenteja en Abu Jureira, Siria. Amrit, la ciudad fenicia de Amrit, con sus pasadizos subterráneos, sus túmulos, sus templos mortuorios, funerarios subterráneos. Ugarit, la Ugarit cananeo-fenicia, pero antes había sido poblado, ¿no? Amorrita, y donde se ha encontrado de todo, ¿no? Y principalmente parte de la riqueza arqueológica que los egipcios en el Imperio Antiguo se llevaron de allí cuando lo conquistaron y tal, y a través de la cual los arqueólogos y los historiadores de la antigüedad han podido inducir y han podido descifrar, pues, componentes culturales de aquella zona del Próximo Oriente Antiguo, son los llamados documentos de Ugarit. Los documentos de Ugarit no eran documentos en papel, eran tablillas de arcilla que los egipcios se llevaron de Ugarit. Son 40.000 tablillas, es una pasada. Y que los pusieron en la ciudad egipcia antigua de Tel Asmar, por eso se llaman los documentos de Ugarit, o los documentos de Tel Asmar, porque los pusieron allí. Por lo demás, la primera nota musical en Ugarit, la primera composición
musical, el himno anical, un dios urrita, el primer alfabeto gráfico, el ugarítico, aunque existían ya signos y como símbolos conceptuales, ¿no? Los pictogramas e ideogramas son anteriores, pero el primer alfabeto con grafías que representan no un concepto, sino un fonema, un sonido, es el ugarítico. Famosa tablilla de Ugarit. Ain Ghazal, que no está en Siria, está en Jordania, pero bueno, formando parte de la Siria natural o histórica, donde se halló la primera representación en cerámica de la idea de Dios. Es una estrella de 8 puntas en cerámica, y que sería también coetáneamente bueno, luego, no coetáneamente, es después, cuando empieza la escritura pictográfica, sería el pictograma sumerio y luego sumerio-acadio de An, cielo o Dios, depende del contexto. Pero este pictograma de An lo encontramos antes en la etapa cerámica, que es la etapa cerámica más antigua en el mundo arqueológicamente registrada, en el enclave jordano de Ain Ghazal. Es la primera cerámica. A destacar las bodas sirias, ¿no? Celebradas muchas veces en restaurantes con todo un grupo musical que poetiza y que exalta y hace odas a los novios, cita a los asistentes y les describe poéticamente con sus mejores cualidades, y después de haber cantado o en mitad de ese concierto que da el grupo, salen los vecinos de los novios y poetizan y cantan a ellos, a sus familias, la familia del novio, la de la novia, cogen el micrófono y son ellos los que hacen toda una lírica, ¿no? En la parte final del zoco, del zoco de Damasco, el Souk el-Hamidiyya, así, o sea, tú recorres el zoco y al final, bueno, si entras por el otro lado, pues al inicio, por cierto, encuentras una tienda de souvenirs y de productos varios, así, tejidos, llamada Shbilia, Sevilla en árabe, Shbilia. Y allí, en el anteforo, digamos, de esa plaza, una plaza así rectangular, muy grande, encuentras un templo romano, pero un templo romano, o sea, con las columnas corintias ciclópeas, eran columnas ciclópeas por su tamaño monumental, inmenso, ¿no? Pues está en perfectas condiciones, o al menos las columnas y parte de la grada. La gente ahí pone sus puestos y tal, o sea, es arqueología así urbana que te encuentras y que está interpenetrada con la vida cotidiana, ¿no? De los comerciantes de la ciudad ponen ahí sus puestos en el templo romano. Una ciudad que se llama Bosra, cuyo núcleo, cuyo corazón es un teatro romano, el teatro de Bosra, y él realmente está igual que en su tiempo, que en su época, o sea, es el teatro romano mejor conservado de cualquier sitio, o sea, es el teatro romano mejor conservado. Y es el corazón, tú vas avanzando por la ciudad, te vas metiendo desde la periferia hasta las callejuelas del barrio viejo y tal, y como si fuera una gran plaza central, pero no es una plaza central, es el teatro ahí enclavado. Y los bosraítas, las gentes de Bosra, son pelirrojos, muchísimos de ellos. Recordemos que Bosra formó parte en la antigüedad durante un periodo de Edom, del reino edomita, y cuyas gentes eran pelirrojas. De hecho, Edom es Addam, alusivo a color rojo, a la sangre, Addam, Edom, porque la sangre es roja, ¿no? Y bueno, y por eso, alusivo al fenotipo, ¿no? De pelirrojo de sus gentes, y hoy en día lo siguen siendo muchos de ellos. El jugo de tamarindo en las calles, en los barrios viejos, hace calor en verano y hay unos señores con una especie de teteras gigantes, o sea, como unas ánforas así muy grandes a la espalda, y contienen jugo de tamarindo fresco, frío.
y, y nada, ahí te dan un vaso. No sé, los helados de pistacho y leche, una base de leche y se hacen se amasa la nata de la leche y la composición básica a base de leche, se amasa con morteros grandes, unos morteros así muy grandes y tal, hasta que de alguna manera lo van densificando, ¿no? Lo van como coagulando y luego le ponen pistacho. En árabe helado es busa. Las residencias universitarias, verdadero punto de inflexión y rito de paso en la vida de los jóvenes estudiantes sirios, porque, bueno, en Siria hay muchas ciudades, pero ciudades universitarias, con universidades no hay tantas, ¿no? O sea, Tartus lo es, Latakia lo es, Damasco, por supuesto, Alepo, pero hay muchos que vienen de pueblos o de ciudades que no son universitarias, y entonces, pues, claro, como a veces los terrenos son abruptos y es un tiempo de desplazamiento que el estudiante y la familia no están dispuestos que haga de recorrido de ida y vuelta cada día, pues ya van a vivir a las residencias que son todas subvencionadas por el Estado, son a precios simbólicos, y allí como que de alguna manera inician, ¿no?, una nueva etapa de la vida y bueno, y por lo demás muy, muy fácil, no en términos académicos porque es difícil, el nivel es elevado y cuesta llegar a la universidad, pero en términos de recursos económicos pues todo está sufragado, las matrículas son muy bajas de precio y no sé, yo tengo, bueno, mis primos, los que han querido y los que han podido también por sus condiciones también psicológicas o sus preferencias estudiar en la universidad, pues han estudiado, ¿no? Tengo un primo odontólogo, tengo una prima que es ingeniera científica, tengo un primo que es filólogo inglés, estudió filología inglesa. Recordar también en las bodas un ritual que se llama Shabosh, y este ritual del Shabosh consiste en un hombre con una especie de bombo así pequeño que grita todo el rato Shabosh, Shabosh, y eso es como llamar al vecindario y a los habitantes del mismo pueblo o en las ciudades pues del mismo barrio, del mismo distrito, que conocen más o menos al novio o a la novia, pues aportar un dinero para, digamos, como es una especie de dote que no es familiar, también la hay, la dote familiar, pero una especie de dote convecinal a los casados, a los que se van a casar. Recuerdo haber visitado, ¿no?, las mezquitas chiíes, al menos dos en Siria, preciosas. Ahora han sido tiroteadas por parte de los armados fundamentalistas. Incluso ha habido un intento de incendio que ha incendiado parcialmente Saida Zeynab en las afueras de Damasco. Y las recuerdo, bueno, mezquitas espejadas con las cúpulas de ámbar auténtico, las bóvedas, la cristalería, el barroquismo arquitectónico interior, no exterior, porque el Islam exteriormente es austero, pero el barroquismo interior arquitectónico de las mezquitas, no sé, la pedrería así brillante, ¿no?, de las paredes, de los relicarios, las fiestas en los terrados de los pueblos, que no son solo fiestas, sino son un momento de redistribución y de don, ¿no?, de donar producto, digamos. O sea, es una puesta en común de platos, de viandas que traen los vecinos, los anfitriones, pues evidentemente, también cocinan, lo ponen todo en común y come parte del pueblo pues en la casa del anfitrión, un día tú, otro día yo, un día él y ella, etcétera. Y también parte de ese ritual de amortización social, ¿no?, de consumo colectivo, pues está la fiesta, ¿no?, con música, luego se baila.
sobre todo en la noche fresca, ¿no? El día el sol pica, pero por la noche. Bueno, y en otras estaciones del año que no sean primavera, verano, pues sí, pues durante el día. En casa, un restaurante, en la cordillera litoral, y a lo lejos se ven los montes del Tauro, en cuna de la humanidad. Pues estás comiendo con vistas a esa reliquia de la humanidad, ¿no? De la prehistoria, historia antigua, con tanto bagaje como son los montes del Tauro, cuna de domesticación, de producción también de metal, de bronce, el bronce, y, y nada, y comes y luego estás en el restaurante y te vas a bañar a la playa. Esto está en la misma frontera con Turquía, y una frontera por lo demás súper descuidada, con a veces un solo soldado y dos bidones demarcando la línea fronteriza, sin puesto aduanero como tal. O sea, no me extraña también que hayan pasado por ese carácter, digamos, confiado en los vecinos regionales, que haya pasado tanto mercenario y tanto fanático hacia Siria, ¿no? En las fronteras en ese sentido no había la precaución que debía haber habido. La fiesta de Nuestra Señora de Said Ana, donde bueno, hay unas esplanadas, unas praderas en la cordillera litoral, bueno, donde van los cristianos, y entonces hacen fiesta allí, conmemoración, ¿no? Religiosa de Nuestra Señora. Se hace una misa al aire libre, también así todo como muy campestre, y hay puestos de comida y demás, y todo en la naturaleza. Las fiestas del Mashtal-Helu, en la cordillera litoral, también en el pueblo del Mashtal-Helu, unas fiestas increíbles donde, bueno, donde fluía la música, los conciertos, las cenas, y venían no solo turistas, sí, turistas también del mundo árabe, de Arabia Saudí, venían muchísimos que alquilaban por ese periodo de fiestas una casa en el pueblo, y entonces pues se quedaban allí, una cosa preciosa. El carnaval de Marmarita, uno de los carnavales junto con los carnavales del tinerfeño, el brasileño, no, hay varios carnavales así reputados, y uno de ellos es el carnaval sirio de Marmarita, aunque no tiene la reputación internacional porque no se conoce obviamente como otros carnavales, como el de Brujas, por ejemplo, en Bélgica y tal, pero también es un carnaval muy sui generis, ¿no? También así transgresor en lo que se refiere al uso de disfraces para aludir, ¿no? Hacer también una crítica cultural a veces, y a través de lo que significa el carnaval, ¿no? El fingimiento y de parapetarte detrás de la fiesta y de que es un disfraz y de que no eres tú en el fondo, poder transmitir cosas que en la vida ordinaria pues el entorno sancionaría negativamente, ¿no? Pero bueno, donde se invierte un poco la vida también, ¿no? En un sentido de, bueno, un poco de subversión respecto al orden cotidiano. Las panaderías, las confiterías, las pastelerías, donde puedes comer de gratis, o sea, es decir, a ti no te ponen tope, tú no vas a comer e irte sin comprar nada, ¿no? Pero ahí te invitan, prueba este pastel, prueba tal otro, o en los puestos de fatalles, de arayes, empanadillas, de pizzetas pequeñas así con tomate y orégano, una especie de pizzetas árabes que se llaman fatalla, y los rellenos de los arayes, también de queso, de espinaca, de carne, en todos esos comercios, también como de una especie de pastelería salada que se hace. Pues tú puedes probar, tú puedes comer, tienes libertad, y obviamente nadie se propasa, nadie abusa, nadie se burla de los comerciantes yéndose, habiendo comido, habiendo cenado sin comprar nada, porque hay esa confianza mutua. Pero puedes
técnicamente podrías hacerlo. O sea, no te cobran por la degustación. Y una confitería chocolatería en Damasco, concretamente, tiene muchos premios internacionales al mejor chocolate del mundo, a los mejores bombones. Su especialidad es una especie de frutas de Aragón, así que son fruta confitada, no glaseada, fruta confitada, embadurnada, o sea, rebozada, por decirlo así, rebozada en chocolate.